En esta lección trabajaremos el concepto de cifras significativas aplicado a ejemplos de cálculos simples. Empecemos diciendo que toda medida que uno haga tiene error, está sujeta a error. La pregunta que uno puede hacerse es cómo se manejan esos errores a la hora de hacer cálculos con esas medidas para obtener otros valores. Vamos a usar el acercamiento de las cifras significativas. En primer lugar, las cifras significativas son todas aquellas cifras de una medida que no tienen error, más una última cifra que es la cifra incierta o con error. Si cuando hacemos una medida como una medida 12.44, presumimos que esas primeros tres cifras, el 1, el 2 y el 4, que sigue el punto decimal, son cifras ciertas y que la última cifra es la cifra incierta o sujeta a error. Eso quiere decir que esta medida contiene 4 cifras significativas. El número de cifras significativas de una medida es una cantidad importante porque la vamos a utilizar para el manejo de los cómputos. Otra cosa importante es el lugar decimal en que aparece la cifra incierta. En este caso, la cifra incierta aparece en el lugar de las centésimas, es decir, en el segundo lugar después del punto decimal. Con esto en mente, podemos tomar una medida, digamos que 12.44 representa la masa en gramos de un material. Bueno, esa medida en gramos la podemos expresar utilizando unidades más grandes o más pequeñas, como por ejemplo, podemos medir o hacer la conversión de los 12.44 gramos a kilogramos. En este caso, lo que hacemos es dividir la cantidad entre 1000 y obtenemos que 12.44 gramos equivalen a 0.01244 kilogramos. Para el manejo de cómo se hace esto, pueden ver la lección sobre conversión de unidades. De igual forma, podemos utilizar una medida o una unidad de medida más pequeña, como las miligramos. En este caso, multiplicamos por 1000 en lugar de dividir por 1000, y el resultado sería 12.440 miligramos. Fíjense que lo único que nosotros hemos hecho es tomar una medida, 12.44, y hacer una conversión de unidades. Las conversiones de unidades no pueden añadir cifras significativas porque la medida es la misma. Por lo tanto, estas cifras significativas que tienen estas dos medidas tienen que ser 4. El 1, el 2, el 4 y el 4, en ambos casos. Eso quiere decir que hay unos ceros que no son significativos. Inmediatamente debe surgir la pregunta, ¿cómo sabemos cuáles cifras de una medida son significativas? Bueno, evidentemente todas aquellas cifras que no sean ceros son significativas. Están ahí porque son significativas. Los ceros son las cantidades problemáticas o las cifras problemáticas, y para los ceros tenemos dos reglas. Primero, aquellos ceros que estén a la derecha del punto decimal y al final de la medida, ¿okay? Se tienen que cumplir ambos requisitos, a la derecha del punto decimal y al final de la medida, son significativos, y los ceros que estén localizados entre cifras significativas también son significativos. Con estas reglas en mano, ahora podemos trabajar el manejo de cómputos con cifras significativas. Es decir, cuando hagamos un cómputo, tenemos que dar un resultado que sea coherente o consistente a las medidas que tengamos, con las que estemos trabajando. Para estos cómputos vamos a trabajar operaciones simples de productos y divisiones y operaciones de sumas y restas. La regla para los productos y divisiones es que se hace el cómputo y luego se redondea el resultado para que el resultado tenga el mismo número de cifras significativas que la medida que menos cifras significativas tiene. Es decir, la medida que sea más incierta en términos del número de cifras significativas es la que va a determinar el número de cifras significativas que tiene el producto o la división. En el caso de la suma y la resta, se hace el cómputo y se redondea el resultado al lugar decimal de la medida que tenga su cifra incierta en el lugar decimal más grande. Es decir, en este caso, no miramos cuántas cifras significativas hay, sino el lugar decimal donde aparece la cifra incierta, es decir, la última cifra significativa en cada medida. Para entender mejor estas reglas, vamos a trabajar dos ejemplos simples. El primer ejemplo es una multiplicación y división, es la misma regla. Así que la regla lo que nos dice es que multiplicamos y dividimos, ponemos los números que están puestos ahí en una calculadora y el resultado sale con todo este montón de cifras, y lo que tenemos que ver es cuántas cifras significativas debe de tener realmente ese resultado a la luz de las medidas que tenemos.
La regla de productos y divisiones nos dice que miramos el número de cifras significativas que tienen cada una de las medidas que estamos multiplicando y dividiendo. Así que empezamos con la primera medida, 2.451, tiene 4 cifras significativas, porque hay 4 cifras que no son ceros, por lo tanto todas son significativas. En el caso del 0.03612, los primeros 2 ceros no están al final del número, por lo tanto no son significativos. El 3612 sí son significativos, por lo tanto esa medida también tiene 4 cifras. En el caso del 1.1640, el 0 aparece al final del número y está a la derecha del punto decimal, por lo tanto es una cifra significativa. Esta medida tiene 5 cifras significativas, los 2 1, el 6, el 4 y el 0. Finalmente tenemos 1.26 que tiene 3 cifras significativas, y siendo esta la medida que menos cifras significativas tiene, eso quiere decir que nuestro resultado debe tener también 3 cifras significativas. Así que vamos a mirar este resultado. La primera cifra significativa de este resultado es el 6. Los primeros 2 ceros, por no estar al final del número, no son significativos. Así que ese 6 es significativo. La segunda cifra significativa es el 0, porque el 0 está entre el 6 y el 3, que serían significativos, por lo tanto ese 0 también es significativo, sería nuestra segunda cifra significativa. Y finalmente llegamos a la tercera cifra significativa, que es el 3, es decir, nuestro resultado debe llegar hasta ese 3, pero como la cifra que sigue al 3 es un 6, un número mayor que 5, pues se efectúa un redondeo y el 3 se convierte a 4, y obtenemos nuestro resultado final, 0.0604, que está expresado a 3 cifras significativas, igual que la medida que menos cifras significativas tiene, que es el 1.26. Vamos a ver ahora un ejemplo de sumas y restas. En este caso tenemos las sumas que se indican ahí. Fíjate que en el caso de la suma, la regla es que no miramos cuántas cifras significativas hay, sino el lugar decimal de la cifra incierta o lo que sería la última cifra significativa de cada medida. Empezamos con el primer número, 2.451. Bueno, primero hacemos el cálculo, ¿verdad? Sumamos y el resultado es 4.91112. Ahora vamos a ver las cifras, la cifra incierta en cada una de las medidas, empezando por el 2.451, que aparece en el tercer lugar decimal, es decir, en el lugar de las milésimas. La segunda medida, 0.3612, tiene su última cifra o su cifra incierta en el quinto lugar decimal, es decir, en el lugar de las 100 milésimas. Como ese está más a la derecha, el lugar de las milésimas es más grande, por lo tanto descartamos esa, pasamos a la próxima. Ese está en el lugar de las 10 milésimas, también es un lugar decimal más pequeño que el de las milésimas, por lo tanto también se descarta. Pasamos al la siguiente medida, al 1.26. El 1.26 tiene su última cifra significativa o su cifra incierta en el lugar de las centésimas, y como el lugar de las centésimas es un lugar decimal más grande que el de las milésimas, pues entonces hasta ahí es que debemos llegar. Fíjense que básicamente lo que hacemos es miramos las cifras significativas que hay y la que aparezca más hacia la izquierda, esa es la que determina a dónde se redondea. Eso quiere decir que nuestro resultado de 4.9112 debe redondearse al lugar decimal de las centésimas, es decir, el primer 1. Como la cifra que sigue a ese primer 1 es otro 1, un número más pequeño que 5, pues simplemente descartamos esos valores y nos quedamos con 4.91, que es nuestro resultado final. Espero que esto aclare el manejo de las cifras significativas para dar los resultados al número correcto de cifras significativas. Es bueno destacar que cuando nosotros tengamos operaciones combinadas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, seguimos las reglas de operaciones, y cuando terminemos de hacer un tipo de operación, usamos la regla correspondiente a esa operación para hacer el redondeo, y luego proseguimos con las siguientes operaciones. Esto concluye nuestra lección del día de hoy.